Salvete discípuli, hoy vamos a ver una introducción al relativo latino, es decir, el qui, quae, quod. Y luego vamos a ver ejemplos de cómo se utiliza en las oraciones subordinadas adjetivas. Las sustantivas las dejamos aparte porque en este nivel son poco frecuentes. Lo primero que tenemos que saber es cómo es su paradigma. Debería recordaros a los demostrativos y al anafórico que veíamos en otras clases. Entonces, no es muy complicado. Solo tenemos que tener en mente estas terminaciones que encima se parecen a la primera, segunda y tercera declinación, aunque es cierto que hay alguna desinencia un tanto extraña. Vamos a ver sus características principales y ya nos detenemos en un ejemplo para que lo entendamos mejor. Vale, lo primero que tenemos que saber es qué es el relativo. El relativo es un pronombre o un adjetivo que suele introducir oraciones subordinadas adjetivas o también llamadas de relativo, aunque como ya os he dicho, también puede introducir oraciones sustantivas e incluso podemos encontrarnos una forma que se llama falso relativo que explicaré después. Vale, entonces, ¿qué es eso de pronombre o adjetivo? Si es un pronombre significa que la oración subordinada solo va a estar el relativo, ¿vale? Y no le acompaña un sustantivo con el que concierta. Sin embargo, si es un adjetivo, va a concertar en género, número y caso con un sustantivo adyacente dentro de la oración subordinada, ¿vale? Es importante un sustantivo adyacente que concierte en género, número y caso. No os preocupéis, vamos a ver un ejemplo de cada uno para que os quede más claro. Pero primero vamos a seguir viendo cada una de las características. He dicho que puede ir o no acompañado de una palabra, ¿vale?, en la oración subordinada. Pero, a su vez, el relativo se está refiriendo a una palabra que está en la oración principal y que concierta en género y número, no así en caso con el relativo. ¿Vale? El antecedente está en la oración principal y el relativo en la oración subordinada. Ahora os estaréis preguntando por qué no está en el mismo caso. Porque antecedente y relativo pueden cumplir funciones diferentes en cada una de las oraciones, ¿vale? No tienen que tener la misma función, que es lo que marca el caso. Solo tienen que coincidir en género y número. Ahora bien, ¿cuál es la función del relativo en la oración? Muy sencillo. Es el nexo, ¿vale? Como en las coordenadas que había conjunciones que eran nexo, pues aquí este relativo es el nexo entre la oración principal y la subordinada. Y a su vez tiene una función propia en esta oración subordinada y que tenemos que descubrir a través de la desinencia que tiene el relativo, ¿vale? El enunciado, como ya hemos visto al inicio, es el qui, quae, quod, que es el nominativo singular masculino, femenino y neutro. Si volvéis a donde estaba el paradigma, lo podréis comprobar, ¿vale? Pero simplemente que la raíz es la Q y la U y luego le añadimos las desinencias según el caso y el número que tenga. Y ya por último, ¿cómo debemos traducirlo? ¿Vale? Igual que nuestro relativo. Nosotros también tenemos un relativo que es el qué o quién, ¿vale? Y que normalmente lo cambiamos según la función sintáctica que tenga. Si dominamos las oraciones subordinadas de relativo en castellano, no deberíamos tener mucho problema para ello. Pero bueno, siempre es importante recordar que el genitivo, ¿vale?, el genitivo relativo se traduce como cuyo, que suena bastante raro porque no lo utilizamos mucho, pero es así. Venga, vamos a ver una oración de relativo que os sirva de ayuda para sentar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Lo primero que tenemos que hacer siempre es ver los verbos, ¿no? Vivit y visitabo. Eso quiere decir que tenemos dos oraciones y lo siguiente que tenemos que hallar es el nexo. En este caso, como estamos con las de relativo, hago trampa y sé que es qui, ¿vale?, que está delante. Entonces, ¿de dónde a dónde va la oración de relativo? Va desde el nexo hasta el primer verbo. Si se extendiese esta coma que hay aquí, que está de ayuda, se extendería más allá, ¿vale?
Nunca puede haber dos verbos en la oración de relativo, salvo que tengan a su vez un nexo coordinado, ¿vale? Entre ellos. En este caso, aquí termina y por lo tanto, esta es, ¿vale? Las dos oraciones. Una es Patrem meum visitavo y la otra Qui in Roma vivit. ¿Vale? La oración de relativo siempre va a cumplir la función de complemento del nombre o adyacente, como prefiramos, del antecedente. En este caso, el relativo tenemos que saber que es masculino, ¿vale? Por el paradigma. Y ahora ver si es nominativo plural, entonces que estuviese con un antecedente en plural, o nominativo singular y estuviese con un antecedente en singular. En este caso solo hay un sustantivo que es patrem. Es masculino, efectivamente, y es singular. Por lo tanto, ya sabemos que los dos son, ¿vale? El antecedente y el relativo. Compartían el género masculino y el número singular. Lo que no comparten es el caso. ¿Por qué? Porque patrem meum es acusativo singular complemento directo, ¿vale? Y qui, sin embargo, es nominativo singular sujeto, ¿vale? Recordamos que el relativo cumple su propia función. Lo único que va a coincidir es esto que tenemos aquí. Y ya por último, ¿vale? In Roma, que es el ablativo singular circunstancial. Ahora, ¿cómo traducimos todo esto? Como siempre, sujeto, verbo, complemento directo, indirecto, circunstanciales, ¿vale? Con sus complementos, cada uno de ellos. Entonces, como no tenemos sujeto porque es primera persona, primero será el verbo, luego será el complemento directo, y si hubiese más complementos tendrían que esperar porque la de relativo va justo después de traducir el antecedente. Por lo tanto, visitaré a mi padre que vive en Roma, ¿vale? Una vez hemos traducido toda la oración de relativo, si quedase algo de la oración principal sin traducir, pues lo traduciríamos. Ahora vamos a ver lo que es el falso relativo, del que ya antes hacíamos mención. Simplemente es un relativo que está en la oración principal y que no subordina, ¿vale? No es nexo de otra oración. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque va a estar solo. No va a estar con otra oración. Quiere decir que solo vamos a encontrar una oración y sin embargo el relativo va a estar ahí. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Siempre al principio de una pausa fuerte, ¿vale? Punto, dos puntos o punto y coma. Su función, la que le corresponda en cada caso. Lo que sí que sabemos es que no es nexo porque no hay dos oraciones, solo va a haber una. Y debemos traducirlo como demostrativo para que no quede raro, ¿vale? Venga, si tenemos todo esto, ya lo dejo todo analizado para tardar menos. Vemos que aquí hay un relativo, ¿vale? Esto es una oración y esta es otra. La puntuación fuerte las separa, entonces no es un nexo esto. Simplemente es un falso relativo y aunque cumple su función, la idea es que debemos traducirlo como el demostrativo. Si nos fijamos, tiene un poco de función fórica, porque esto de aquí se está refiriendo a Galis, ¿vale? Pero bueno, eso no nos importa, simplemente que lo sepáis. Entonces, César luchó con los galos, estos eran soldados valientes, ¿vale? Como si fuese un demostrativo. Y ahora vamos a hacer mención al relativo cuando funciona como adjetivo en vez de pronombre. En este caso, va a concordar en género, número y caso con un sustantivo que está en la oración subordinada y que está adyacente a él. ¿Vale? Y debido a esta concordancia, a veces no va a compartir género con el antecedente, como antes veíamos. El problema es que nosotros no tenemos en castellano una construcción similar y quedaría un poco raro. Para conservar esta estructura, lo mejor que podemos hacer es ese sustantivo traducirlo antes del relativo, es decir, entre la principal y entre la subordinada. O entre el antecedente, metemos ahí el sustantivo y luego el relativo. Vamos a ver un ejemplo, no os preocupéis. Si yo tengo esto, ¿vale? La idea es que la oración subordinada es esa, ¿no? In va con el quo. Y este quo, a su vez, va con loco, ¿vale? Entonces, todo esto va junto.
¿A quién se está refiriendo quo loco? En realidad a Silvan. Lo que pasa es que Silvan es femenino y este loco, ¿vale? Es neutro. Entonces, los verbos ya los dejo puestos y vemos que tenemos el antecedente, todos están en singular, el relativo y el sustantivo al que se refiere. Pero que estos son neutros y este femenino, eso no pasa nada. Simplemente hacen mención a la misma cosa. Funciones, las vamos poniendo, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Entonces, primero os voy a dar la traducción literal, que suena fatal, ¿vale? De esto. Y luego vemos ya la que tendremos que hacer. Literal es, vino al bosque, venit in Silvan, en el cual lugar estaba el templo de Diana. Esto suena fatal. Vale, ¿qué podríamos hacer? Podríamos quitar loco y entonces quedaría quizás mejor, ¿no? Vino al bosque en el que estaba el bosque de Diana. ¿Cuál es el problema? Pues que nosotros queremos mantener esa característica del latín que es dejar este sustantivo. Entonces lo que tenemos que hacer es poner lugar aquí entre medias, ¿vale? Y entonces la mejor traducción sería esta. Vino al bosque, lugar en el cual o lugar en el que estaba el templo de Diana. Es verdad que para nosotros queda un poco forzado o más literario que literal, pero es la mejor manera de conservar esta estructura en el castellano sin que suene raro en nuestra traducción. Y ya con esto he acabado. Sé que es un poco complicado y veremos en otros vídeos ejemplos y en clase también para que os hagáis un poco a la idea de cómo funciona el relativo. Pero ya os digo, es igual que nuestro relativo castellano, por lo cual no debería costarnos mucho. Recordamos que el genitivo se traduciría como de qué o cuyo o cuyos, ¿vale? Si está en singular o en plural. Suele ser el que más os cuesta y por eso hago un poco de mención aquí otra vez. Bueno, no os digo nada más, espero que os haya servido y nos vemos, ¿vale?